Muchas gracias, Marta, por la presentación. Buenas tardes, gracias por vuestro tiempo, gracias por haber confiado en GrowCIEF y os quiero saludar a las 3:30 de una forma evidentemente normativa y también de una forma inteligente y comprometida con la igualdad, la diversidad y la inclusión social. Desde el bienvenidas las mujeres que estáis aquí, bienvenidos los hombres que estáis aquí, en català, benvingudes y benvinguts. Y si hubiera alguna persona del colectivo LGTBI, por cortesía, no por obligación, por cortesía, bienvenides en castellano y benvingudis en català. Vamos a hacer una jornada inteligente. Si queréis, como ha dicho Marta, podemos hacer preguntas, me podéis interpelar. La idea es que un tema tan en cuestión como es la obligación de qué protocolos hemos de tener o no en la empresa, hay mucha confusión con esto. Y entonces, si me queréis ayudar, pues cualquier duda que tengáis, yo encantada. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver todo lo que es la política que hay que mantener en la empresa para prevenir todo un marco de tolerancia cero contra el acoso y la discriminación. Y luego explicaros un poquito cómo funciona el canal de denuncias, cómo sería un proceso de investigación y qué hay que hacer en el caso de que os entre alguna denuncia por el canal. Este foro está dirimido en base a la Directiva Europea del canal Whistleblowing o canal de denuncias, con lo cual sí que recomendamos, y es obligatorio por ley, que todas las empresas a partir de 50 personas en plantilla tengáis implementado el canal de denuncias, que sabéis que tiene que estar visible en la página web para cualquier persona que quiera consultar. Entonces, dentro de este marco, que vamos a ver las obligaciones laborales que tenemos, yo a esto me gusta llamarlo prevención inteligente. ¿Por qué? Porque es evidente que si preservamos no solo la dignidad, sino los derechos fundamentales de los trabajadores y trabajadoras, vamos a estar mejor las personas de la plantilla que estemos en la compañía. Después, porque tenemos un organismo de control, que es Inspección Laboral, y luego no nos olvidemos que si uno de estos protocolos o de este marco de tolerancia cero no está bien implementado, pues nos podemos ver sometidos y sometidas a cualquier tipo de sanción por la Ley de Infracciones y Sanciones, que conocida, ya sabéis, que se llama LISOS. Entonces, sencillamente empezamos aquí y vamos a hacer una cosa importante, que es que hay un convenio, que es el convenio 190, que fue ratificado por Pedro Sánchez, es decir, por España, hace aproximadamente un año, y entonces por primera vez, este convenio viene a definir muy bien, conjuntamente con todos los países miembros de la Unión Europea, qué se entiende por violencia laboral dentro del marco laboral. Claro, el convenio 190 está ratificado por la Organización Internacional del Trabajo. Es importante que leáis el convenio, os lo enviamos desde GrowCIEF, para que entendáis qué modificaciones aplica, no solamente a nivel jurídico, sino a nivel también de salvaguarda de todo este marco preventivo del que vamos a hablar hoy. Entonces, el convenio 190 es importante. Bien, ¿qué dice el convenio 190? ¿Qué se entiende por violencia laboral? Bueno, pues violencia laboral se entiende ahora mismo todo aquello que de alguna manera incida en la salud laboral, el marco de convivencia y el marco de respeto entre las personas que trabajamos en una compañía y, evidentemente, cualquier tipo de manifestación física, cualquier tipo de manifestación sexual, lingüística, el verbo, la palabra, abuso lingüístico sexualizado, todo tipo de humillaciones, vejaciones, atentados contra la integridad moral de la persona, y esto lo refleja muy bien la famosa ley de Irene Montero, conocida como la ley del solo sí es sí, y evidentemente todo lo que tiene que ver con violencia psicológica o mobbing. Entonces, claro, el 190 establece muy bien todo lo que son comportamientos inaceptables dentro de una compañía y todo lo que son comportamientos que pueden entramar o en los que subyace un tipo de amenaza, un tipo de vulneración, como os decía, de los derechos fundamentales, y evidentemente el punto de inflexión del convenio es que apunta que un comportamiento de acoso sexual
con una sola vez basta para denominarlo acoso sexual. El artículo 1 del convenio, como vais a ver más adelante, también pone el punto en el moving. Es decir, hasta ahora la judicatura española nos marcaba que para diagnosticar en un proceso de investigación si estamos ante moving, acoso psicológico o no, nos pedía una recurrencia, una focalización y una sistemática de unos 6 meses, de alguna manera, con comportamientos mensuales, comportamientos incluso semanales, para poder diagnosticar que estábamos hablando de moving. El convenio 190 borra todo este marco jurídico español y pone el moving, igual que el acoso sexual, con un comportamiento de una sola vez. Claro, ahora mismo no tenemos el marco jurídico adaptado en este punto todavía al convenio 190. Llegará. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando estemos ante un comportamiento sexual o psicológico, en función del convenio 190, cuando se transponga realmente en los tribunales españoles, estaremos hablando que el moving ya no necesitaremos ni la focalización, ni la reiteración, ni la sistemática de la conducta. ¿De qué se trata? De que las empresas garanticemos un marco de convivencia y de respeto. Entonces, ojo al artículo 1 del convenio 190. ¿Por qué? Porque además une todo lo que es violencia y acoso en un solo concepto. Entonces, la expresión violencia de acoso tiene muchísimo que ver con un conjunto de comportamientos, ¿vale? Un conjunto de prácticas. Pero ahora, por el convenio 190, violencia y acoso se unen en un solo concepto y hablaremos de violencia laboral como un concepto único. Y a partir de aquí vamos a ver cómo este artículo 1, donde el moving lo considera ya como una sola vez y no necesitamos esa reiteración, cómo acaba de transponerse en la Directiva Jurídica Española. ¿Conocíais este punto? ¿Alguien conocía la importancia del artículo 1 del convenio 190? ¿Nadie? Bueno, lo vamos a ir viendo. ¿Bien? Entonces, fíjate que este artículo 190, que es muy importante, a partir de aquí agrupamos, como decíamos, ¿no?, en un solo concepto, violencia y acoso. Claro, el convenio 190, ¿cuál es la finalidad? Pues la finalidad es garantizar que no se vulnera la dignidad humana. Cuando hablamos de vulneración de la dignidad humana, estamos hablando de vulneración de la integridad moral. ¿Qué tiene el convenio 190? Pues también tiene un enfoque inclusivo e integrador. ¿Por qué? Porque integra las políticas de prevención y al mismo tiempo la protección de las personas. Este es un punto importante. Por otra parte, ¿qué hace el convenio? Pues de alguna manera, en esta visión holística, agrupa la igualdad y la no discriminación. Y para esto, ¿qué hace? Elaborar ese marco preventivo para que estas conductas no se produzcan. ¿Y cómo se hace? Pues evidentemente colaborando con todos los agentes sociales que tengamos en la compañía, porque claro, si los agentes sociales no vamos a conseguir que el convenio se adapte en toda la cadena de valor de la empresa, y además necesitamos la ayuda de las personas que estáis aquí, cada uno y cada una en vuestra compañía, para garantizar ese marco de tolerancia cero que es tan importante en un marco laboral de respeto y de convivencia. Es importante que le echéis un vistazo al convenio 190, el artículo 1 sobre todo. Claro, si hablamos de esto, ¿qué estamos diciendo? Pues una cosa que suena muy simple, pero que no es tan simple, porque cuando hablamos de respeto, muchas veces cuando estamos intercomunicando con personas o con empresas, todo el mundo parece tener claro qué es el respeto, pero luego nos damos cuenta a la hora de hacer las investigaciones o a la hora de los actos violentos que se producen en las empresas o las denuncias por acoso, que es que quizá las bases del respeto no todas las personas la tienen clara. Entonces, ¿cuál es la idea? Pues la idea es que en las empresas sí que podamos generar esa base preventiva de respeto, que podamos decir claramente qué entendemos en nuestra empresa por respeto. Segundo, aparte de aclarar en el código ético qué entendemos por respeto, también tenemos que crear una cultura de respeto en la compañía.
Habría que analizar por áreas la compañía cómo está. Si en algún área hay algún sesgo de género, si en algún área hay algunas cosas lingüísticas, verbales o comportamentales que se han normalizado y que, claro, cuando normalizamos algo, muchas veces no nos damos cuenta y no somos conscientes. Entonces, un buen checklist para empezar a asentar lo que sería una cultura de prevención sería bajar a lo concreto, qué entendemos por respeto, cómo introducir esta descodificación en nuestro código ético, detectar qué peligros podemos tener en la compañía, promover la cultura de respeto y elaborar unos procedimientos que garanticen ese marco de tolerancia cero. Para eso tenemos el departamento de compliance, para eso tenemos el canal de denuncias y para eso vamos a tener todos los protocolos, que los protocolos no dejan de ser una medida preventiva para garantizar ese marco de tolerancia cero. Y claro, fijaros que todo esto está cambiando mucho. Las empresas que tenemos plan de igualdad o un compromiso con la igualdad y con la tolerancia cero, ahora vamos a ver qué tipos de protocolo son obligatorios y hay otros protocolos que no son obligatorios, pero sí son recomendables y si os parece también vamos a hablar un poquito de todos ellos. ¿De acuerdo? ¿Qué cambia el convenio 190? Bueno, pues el convenio 190, como os decía, y bueno, y los nuevos avances también, ¿no? Nos están hablando de que antes en las empresas estábamos en un marco de salud laboral, teníamos nuestras bases de prevención de riesgos laborales, tenemos nuestros sistemas, ¿no?, de detección del clima laboral, pero claro, ahora mismo el convenio 190 lo que hace, de alguna manera, es también establecer un derecho fundamental laboral que está vinculado, como os decía anteriormente, a la dignidad de la persona afectada. Y luego, por otra parte, tenemos dos bloques dentro de lo que es este marco de prevención. No solamente preservar el derecho fundamental, y este derecho fundamental está recogido en la Constitución. Entonces, claro, cuando hay un derecho recogido en la Constitución, hablamos de una vulneración de los derechos fundamentales en el caso de que no los protegiéramos. Y luego el otro aspecto a tener en cuenta en nuestras políticas preventivas es el derecho a la salud laboral. Entonces, como veis, tenemos dos enfoques ahora frente a este marco de prevención inteligente que veíamos al principio en la primera slide. Dos aspectos. Yo voy a trabajar para que mi empresa me garantice mi salud laboral, psicológica, emocional, sexual y cognitiva. Y por otra parte, la empresa me tiene que garantizar que no hay ningún comportamiento que atente contra mi dignidad como persona. Entonces aquí se nos abre un bloque interesantísimo, ¿no?, que evidentemente nos va a generar una cultura preventiva importante y a partir de aquí vamos a intentar que la empresa no entre en ningún riesgo ante posibles denuncias que puedan venir por el canal. Otro debate que nos encontramos en muchas ocasiones, si me permitís, es que muchas empresas nos preguntan ¿cuántos protocolos tengo que tener? ¿Yo puedo tener un único documento donde tenga dentro todos los protocolos? Se llama documento de entrada única. A día de hoy, perdonadme si me equivoco, no hay ningún artículo que prohíba tener un protocolo de entrada única. ¿Qué se recomienda? Se recomienda que cada protocolo vaya por separado. Pero insisto, no hay ningún artículo de la ley que prohíba que tengamos un protocolo de entrada única. ¿Por qué es bueno tenerlos separados? Es bueno tenerlos separados porque, por ejemplo, el protocolo de acoso sexual, acoso por razón de sexo, ciberacoso e integridad moral, actualizado por la ley del solo sí es sí. Gracias. Actualizado por la ley del solo sí es sí, va ligado al plan de igualdad. ¿Correcto? Este protocolo tiene la vigencia de 4 años como tiene el plan de igualdad y evidentemente si hay alguna ley que incide directamente en este protocolo tendremos que actualizarlo aunque no se haya cubierto la vigencia de los 4 años. ¿Correcto? Tenemos también el protocolo LGTBI. El protocolo LGTBI va directamente ligado también con el plan LGTBI. Luego, la ley del solo sí es sí nos obliga también a hacer un protocolo de
medidas preventivas contra el acoso psicológico o mobbing. Con lo cual ya tenemos 3 protocolos que ahora mismo son obligatorios. Luego tenemos otros protocolos al margen de estas leyes, del Plan LGTBI, de la ley del solo sí es sí y de la propia ley de igualdad, como es el protocolo de desconexión digital, que sabéis que por la ley de prevención de riesgos laborales, en el artículo 88 ya obliga a las compañías a tener un protocolo de desconexión digital. Bueno, todo esto son cosas nuevas que afectan directamente ese marco preventivo y yo os recomiendo también que no dejéis pasar el protocolo de desconexión digital porque en el ámbito de conciliación de la vida laboral y familiar, si tenéis un plan de igualdad, es muy importante que queden claras las políticas de desconexión digital que la empresa está implementando. También es importante que dentro de esta política de desconexión digital hagáis un guiño al protocolo de teletrabajo, es decir, trabajo a distancia. Es decir, la empresa qué acuerdos tiene, con qué personal, en qué características con respecto a la modalidad de trabajo a distancia. Y ya por último, daros cuenta también que tenemos que tener claro el protocolo de prevención de riesgos laborales. Esto ya lo sabemos porque es una práctica que tiene más tiempo y evidentemente las empresas ya estamos mucho más concienciadas. Entonces, un protocolo tiene fases. A veces se buscan protocolos por internet, se hacen copiar y pegar, que no sería lo más adecuado, porque el protocolo, si es bueno, es porque responde a las características de las empresas. Y muchas veces los copiar y pegar no es el elemento más inteligente. ¿Por qué? Porque tenemos unas características propias como empresa. ¿Qué debe incluir un protocolo? Evidentemente debe incluir un compromiso. Después debe incluir una declaración de principios. En tercer lugar, debe incluir unas medidas preventivas, que engloban, como os comentaba, la declaración de principios. Y también las medidas preventivas engloban las definiciones. ¿Qué es acoso sexual? ¿Qué comportamientos y qué lingüísticas serían acoso sexual? Es decir, la definición de las conductas. Y evidentemente esto formaría parte de este primer bloque que serían medidas preventivas. Segundo bloque, medidas de procedimiento, es decir, ¿qué vamos a hacer si nos llega una queja y qué vamos a hacer si nos llega una denuncia? ¿Esto dónde va a ir? ¿Quién lo va a gestionar? Compliance Officer o la persona que se encargue de la gestión del canal de denuncias. ¿Quién lo va a gestionar? Y a partir de aquí, ¿cómo se va a iniciar ese proceso de investigación? Y a veces en los procesos de investigación, pues hay que tomar medidas cautelares. Y la tercera pata de esta historia es todo aquello que son las medidas reactivas. ¿Qué son las medidas reactivas? Pues simplemente cuál es el régimen disciplinario. Muchos protocolos no llevan la tipificación de las sanciones o régimen disciplinario. Yo os aconsejo que pongáis en el protocolo como medida reactiva el régimen disciplinario. El régimen disciplinario lo tenemos muchas veces en los convenios colectivos. El régimen disciplinario lo tenemos en el propio convenio, en nuestro protocolo también lo tenemos. Con lo cual es importante que los protocolos quede todo muy definido y muy contextualizado. ¿De acuerdo? A partir de aquí, dime. Mira, nos hace Cristina una pregunta muy oportuna a Hola, propósito de Cristina. lo que estás diciendo. Nos pregunta, a nivel práctico, lo de la implementación de la cultura, para que sea efectivo, ella nos pregunta si el código ético podría ser una buena herramienta o si se refiere a otras medidas. No, en el canal, gracias Cristina por la pregunta, en el canal de denuncias se recomienda que tengáis un código ético. Recuerda que el código ético está estableciendo la norma de la compañía, ¿correcto? En los códigos éticos hay que poner un guiño a la política de igualdad. En los códigos éticos hay que poner un guiño a la dignidad y la vulneración de los derechos fundamentales de las personas. Es decir, el código ético es muy importante que las empresas lo tengan actualizado porque es la norma de la compañía. Segundo, cuando tenemos un canal de denuncias debemos tener un procedimiento del canal de denuncias. Es decir, el canal de denuncias, ¿cómo se gestiona? Lo que comentaba antes, ¿no? ¿Quién lo lleva? ¿Quién no lo lleva? ¿Cómo se inicia la instrucción? ¿Cómo no se inicia la instrucción? ¿Cómo se preservan los derechos fundamentales de la persona informante o denunciante? ¿Y cómo se preservan los derechos fundamentales de la persona denunciada?
Y luego, una parte muy importante de este procedimiento del canal de denuncias es todo el marco de protección de los datos. Cuando ya hemos hecho el proceso de investigación, esos datos cómo se van a proteger y esos datos cómo se van a dirimir. Entonces, yo te diría que sí, el código ético es fundamental, pero también tenéis que tener un procedimiento de cómo funciona el canal de denuncias. Es fundamental y además la propia directiva europea te obliga a tener el código ético y te obliga a tener el procedimiento de canal de denuncias. No sé, Cristina, si te he contestado bien o necesitas alguna aclaración. Nos dice también si el código ético se tiene que publicar en la web, lo mismo que el protocolo, el código de desconexión. Claro, yo te diría que todo lo que sea que la plantilla esté informada de sus derechos fundamentales, que la plantilla esté informada de los valores de la compañía, que la plantilla esté informada de las normas de la compañía, es fundamental. Si lo puedes tener visible, a veces las empresas lo tenéis en vuestra intranet, ¿no? O en vuestro sistema de comunicación, pero yo te diría que muchas empresas, cuando estás entrando en el canal, ¿no? En el canal de denuncias tienen colgado también el código ético. Además, el canal de denuncias te permite tener colgado el código ético, te permite tener colgado el procedimiento del canal y te permite tener colgado un modelo de denuncias por si quieres seguir la directiva europea. Ese modelo de denuncias cumpliría bien con lo que nos requiere la propia norma. O sea, evidentemente el canal de denuncias te puede servir, ¿no?, como un elemento absolutamente definitorio de cuál es tu cultura corporativa. A veces en los canales de denuncia también solemos poner una página o un añadido que son preguntas frecuentes. ¿Por qué? Para que la persona que ponga una denuncia, si puede tener alguna duda, que el propio canal, a través de este documento, vaya respondiendo a las dudas de las personas a la hora de interponer una denuncia o una queja. Yo te diría que sí, que sí. Y volviendo un poco a la tipificación de las sanciones, por favor, yo os recomiendo, con el máximo cariño y la máxima humildad, si queréis, que pongáis la tipificación de las faltas dentro de los protocolos de acoso, los que tengáis en la compañía, y que los procedimientos de los protocolos de acoso los unáis a la directiva europea Whistleblowing. ¿Por qué? Porque la directiva europea, por ejemplo, cuando hacemos un proceso de investigación, a veces resulta un poco complicado o a veces hay demasiadas personas testificales o a veces los tiempos no son los que quisiéramos por el principio de diligencia y sigilo, es decir, hay que ir rápido para proteger a la posible víctima que puede estar sufriendo un caso de este estilo. Claro, la directiva europea os amplía un poco más el plazo de investigación y eso es bueno porque muchas veces tenemos una investigación y a lo mejor tenemos puesto en nuestro protocolo 30 días, como por ejemplo la Generalitat, que en su protocolo nos marca 30 días, o el propio Ministerio, que también nos marca 30 días, si no me equivoco, yo recomendaría que a veces las investigaciones son más largas y los tiempos se nos ajustan en exceso. En cambio, la Directiva Europea os da un margen de mayor fiabilidad, ¿no?, en un plazo de 3 meses. Aunque luego lo resolvamos en 30 días por ese concepto de diligencia, la Directiva Europea os amplía el marco a 3 meses. No sé si conocíais este aspecto, alguna de las personas que estáis aquí. No sé si trabajáis alguna empresa de las que estáis aquí con la Directiva Europea. Mira, Miriam, se puede unir quizá con una información que nos plantea Patricia. Ella nos dice que en el caso de su empresa es una empresa multinacional que tiene un código ético global, estándar para todas las empresas del grupo. Y a su vez, a nivel local, tienen un plan de igualdad, por lo cual no saben si en el plan de igualdad tienen que hacer mención al código ético que tienen a nivel corporativo internacional. Claro, deberías hacerlo mención en el apartado del plan que habla de prevención y en el apartado del plan que habla del marco de acoso. Muchas veces las empresas que sois multinacionales o estéis en corporate, a lo mejor tenéis la persona que gestiona el canal, me lo invento, a lo mejor la tenéis en Alemania. Y claro, y aquí en España no hay nadie encargado de gestionar el canal. Claro, hay muchas políticas, por ejemplo, la ley del solo sí es sí, que no es una política europea, es una política española. Y la ley del solo sí es sí os obliga a tener este protocolo de acoso psicológico moving. Entonces sí que es bueno
Y también la directiva europea lo deja claro, que por favor, aunque tengáis a alguien en corporate, en España debía haber una designación de quién es la persona responsable del canal en España. Y eso debería estar contemplado en el procedimiento de canal de denuncias. ¿Por qué? Porque evidentemente hay algunos aspectos de normas españolas que no implementan a una directiva más a nivel global. Por ejemplo, en Francia no tenemos la directiva esta del solo sí es sí de Irene Montero. En muchos países europeos no tenemos una ley de igualdad, con lo cual hay ciertas leyes que sí que nos implementan a país y que estas leyes es importante porque nos generan un marco de prevención distinto y sí que se recomienda que si tenéis un código ético global está fenomenal, pero si podéis ajustarlo, ¿no?, a normas de país, muchísimo mejor. Y además deberíamos tener alguna persona designada en España para gestionar el canal de denuncias. Por una simple razón. Imagínate que tenemos una denuncia por acoso sexual y se abre un proceso de investigación. Yo te recomiendo que haya un compliance officer o una persona de compliance o la persona que designes que gestione el canal. Imagínate que se hace el proceso de investigación y se concluye que hay un acoso sexual. El acoso sexual es un delito penal. ¿Eso qué significa? Que si una empresa tuviera una infracción de delito penal como es el acoso sexual, hay que avisar a Fiscalía. Y claro, Fiscalía es Fiscalía española, no es Fiscalía europea. Si alguien en la compañía tuviera en el proceso de investigación, se estuviera investigando por un delito de robo o de hurto o alguna práctica no demasiado ortodoxa en cuanto al movimiento de dinero en la empresa, evidentemente, si eso se constatara que en la investigación alguien ha robado dinero de la compañía, hay que avisar a la Oficina Antifraude de Cataluña. En este caso hablamos de Cataluña. Con lo cual, yo sí que os recomiendo que tengáis en país una persona responsable del canal. Os vamos a enviar una infografía desde Grup FIEF que yo hice con un despacho de abogados donde deja clarísimo todos los aspectos que os estoy comentando. La infografía está muy bien por si la queréis chequear o la queréis compartir con vuestros departamentos de compliance. Si os apetece, os la enviamos, porque deja claros muchísimos conceptos. Miriam, aquí también Patricia nos plantea una situación. Tiene una persona que quiere hacer una queja, pero que no quiere que sea considerada como acoso. En este caso, ¿se podría gestionar de alguna manera, tramitar de alguna manera? Claro, tú puedes tener en esta persona que gestiona el canal, tú puedes decir, el canal de denuncias es un canal para investigar los delitos. Los delitos. Una queja en primera instancia no es un delito. Un conflicto, los conflictos en primera instancia no son un delito penal. Entonces, a veces en el canal entran quejas y entran conflictos. Claro, el conflicto no es un delito penal, pero tanto si entra una queja como si entra un conflicto, la persona que gestiona el canal tiene que hacer algo con esto. Lo que no puede hacer es mirar para otro lado. Porque muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Que se normalizan muchas conductas, se normalizan muchas lingüísticas, pasamos por alto determinados comportamientos porque siempre los hemos visto, siempre se han practicado y algunas personas con mando intermedio normalizan ciertas lingüísticas y comportamientos, miran para otro lado y esto que en inicio puede ser un conflicto, si este conflicto no se gestiona bien, puede acabar en un moving o en un acto de violencia laboral. Entonces, es muy importante que se atienda todo. La queja y el conflicto lo trataremos en una fase más informal, aproximación a los hechos. ¿Por qué? Pues porque como no es un delito penal, un conflicto ni una queja, muchas veces nos encontramos que en el canal entra un conflicto. Claro, los conflictos, una acción preventiva del conflicto es la mediación. En un conflicto sí cabe una mediación, pero cuando estamos en un acoso psicológico o moving o en un acoso sexual, no cabe la mediación. Entonces, tenéis que diferenciar muy bien entre lo que es un conflicto y lo que es un acoso laboral. El conflicto no es un delito penal,
Una queja no es un delito penal en primera instancia, pero evidentemente hay que atenderlo. Muchas empresas tienen un buzón para las quejas y para los conflictos, otras empresas lo pasan todo por el canal y la persona que gestiona el canal analiza qué es lo que llega y en función de ese análisis, ¿no?, empieza a dirimir un protocolo, otro protocolo, una comisión o una persona de referencia mediadora que pueda atender los conflictos. Pero, si me permites, y lo que una empresa no puede hacer con la que está cayendo hoy, con este tipo de leyes y este tipo de marco preventivo, es mirar para otro lado. Muchas veces los conflictos no se gestionan en el momento, se enquistan. Y las recomendaciones son, por favor, no mirar para otro lado. Gestionar el conflicto. Insisto, un conflicto mal gestionado puede acabar en un moving o en un acto de mayor violencia. Por eso no se pueden normalizar las conductas ni se pueden dar por buenas con esas frases que yo escucho algunas veces. Es que ya conocemos cómo es la persona, es que ya sabes que tiene ese carácter, es que ya sabes que habla así. Bueno, pues en un marco laboral de tolerancia cero, nos tenemos que ayudar entre todos y todas a erradicar determinadas conductas que están normalizadas. Y eso es importante porque a veces los canales de denuncia se llenan de denuncias o de quejas y la mayoría son conflictos. Por eso hay que diferenciar muy bien y decirle a la plantilla cuál es la diferencia entre un conflicto y un acoso laboral, para que no todo el mundo llame a todo acoso laboral, que es algo que se da de una forma bastante habitual. No sé si alguna de las empresas que hay aquí les ha pasado, pero se da de una forma bastante habitual. Ahora, ¿tenemos alguna pregunta más? ¿No? Bueno. ¿Qué tenemos que tener claro? La directiva europea os permite que cuando tengáis una denuncia, os permite que un externo os lleve el proceso de investigación, bien sea un despacho de abogados y abogadas o bien sea un perito judicial. ¿De acuerdo? Si os va a llevar la investigación a alguien externo, esto debe constar en el protocolo. Se debe de clarificar quién es la persona que va a gestionar el canal. Si es un externo, pero debemos de poner. Y si quien va a gestionar el proceso de investigación es la comisión de investigación, la comisión de investigación tiene que estar profesionalizada, es decir, tiene que pasar por una formación mínima para saber cómo se hace una investigación, para saber cómo se pregunta, para saber cuáles son las pruebas periciales, evidentemente todo. Evidentemente todo. No sé si alguien de aquí está en alguna comisión de investigación. ¿Alguna persona de aquí está en alguna comisión de investigación? Pero un momento, Miriam. Patricia, levanta la mano. Cristina, levanta la mano. Venga, vamos a volver atrás. Eso es. ¿Nos dicen algo, Cristina? Mira, Miriam, activamos el micro de Cristina para que pueda participar. Hola, buenas tardes. Hola, Cristina. Hola, buenas tardes. Sí, yo soy miembro de la comisión. Ah, fenomenal. ¿Has hecho algún proceso de investigación? ¿Os ha venido algún tema de este estilo? Sí, actualmente hemos realizado, ahora vamos por el número 37. Te oigo un poquito lejos, Cristina. Déjame un momento que activo el micrófono. Vale, fenomenal. También Patricia está dentro de una comisión. Sí, yo también he llevado varios casos desde la comisión de investigación, tanto lo que es casos que han venido por el buzón de ética, me comentaba que es a nivel global, sí. Que no son necesariamente de acoso vertiente de género, sino que implican pues, otras cuestiones. Y luego también pertenezco a la comisión de igualdad. Vale. Pero has llevado algún caso de investigación, sí, ¿no? En igualdad, no, a día de hoy, no, afortunadamente, no tengo ningún caso.
Qué bien. Y nos falta adaptarlo a la LGTBI. No tenemos el plan con la LGTBI todavía. Pero bueno, desafortunadamente sí que he tratado temas de acoso de otro tipo, sobre todo lo que tú comentabas, Miriam, de mala relación no solventada y enquistada entre un jefe y un subordinado, que acaba siendo pues bastante, en fin, no se ha gestionado bien y me ha explotado por no... Claro, es lo que te comentaba. Muchas veces los mandos intermedios, hombres y mujeres, normalizan, mira, para otro, no te digo que lo hagan con intención, ¿correcto? Pero no se debería hacer, porque insisto mucho en esto, y te lo digo como especialista, un conflicto mal gestionado acaba en un moving o en un comportamiento distinto, ¿eh? Distinto. Entonces es muy importante bueno, que la plantilla de la compañía sepa exactamente diferenciar entre qué es un conflicto y lo que es un acoso laboral. Pero los conflictos se tienen que gestionar y cuanto antes mejor, para que no se enquisten y luego no te estallen. ¿De acuerdo? Porque pueden estallar de cualquier manera cuando alguien en un momento determinado ya no se lo espera. Y a veces hay personas en las empresas que no tienen un comportamiento excesivamente adulto y a lo mejor yo he tenido contigo un problema, yo en un momento determinado no te lo he expresado como una persona adulta, quizá me lo he callado, pero si hay una situación X, a lo mejor yo ese conflicto entre tú y yo que me he callado, que lo he puesto debajo de la mesa, en un momento de tensión puede salir. Entonces, por eso se recomienda que los mandos intermedios, hombres y mujeres, tengan presente que para evitar todo tipo de vulneración de los derechos fundamentales, los conflictos se tienen que gestionar y que no se puede mirar para otro lado. Para mí eso es muy importante, ¿eh? Y que la gente sepa de una forma muy clara cuál es la diferencia entre un conflicto y un acoso laboral. Las comisiones. Si hay personas aquí que ya estéis en la comisión y has hecho algún tipo de investigación, claro, lo que recomendamos es que la comisión esté profesionalizada, que la persona que va a hacer las entrevistas tenga un procedimiento, tenga unos documentos de confidencialidad, tenga una trazabilidad documental de las actas, tenga un informe pericial bien hecho, que se sepa hacer un informe pericial bien hecho, cómo se custodian las pruebas, cómo no se custodian las pruebas. Es decir, la comisión que investiga debería pasar por un proceso de formación. ¿De acuerdo? Y recordamos, una comisión de investigación bien formada no tiene capacidad potestativa. ¿Eso qué quiere decir? Que una comisión de investigación no tiene potestad para tomar ninguna decisión de empresa. La comisión de investigación no tiene potestad para decidir nada. Simplemente escuchamos a las partes, levantamos acta de lo que nos dicen, a partir de aquí casamos con las leyes, analizamos el protocolo, analizamos el código ético y el convenio colectivo y detectamos si es una infracción de tal magnitud o de otra magnitud. Pero la comisión no tiene potestad de decidir absolutamente nada, porque no somos ni jueces ni juezas, con lo cual simplemente somos meros transcriptores y transcriptoras de lo que las personas nos dicen. Y esto es importante que lo tengáis claro. ¿Bien? ¿Tenéis dudas sobre esto? Sí, mira, ahora te escuchamos. Sí. Ahora mejor. Vale, no, yo decía que también soy miembro de Comisión de Igualdad, Comisión contra el Acoso Laboral. Nosotros lo tenemos diferenciado entre acoso laboral, acoso sexual, y tenemos otros protocolos, o sea, tenemos otra comisión que afecta no tanto afecta a trabajadores, pero que está orientada a las personas usuarias de la prestación de servicio que ofrecemos. Vale. No es el caso. Vale. Y de ahora, desde que estoy al cargo, hemos llevado 37 casos. Vale. ¿Sabes que de los 33 casos que lleves, tienes que levantar un registro, correcto? Anual, lo hacemos anual. Sí, por ejemplo, tú imagínate, coges un Excel, me lo invento, un Word, lo que tú quieras. Entonces tú dices, pues mira, me ha entrado la denuncia tal fecha, abres el número de expediente. En tal fecha, 7 de mayo de no sé qué, 2025, me entra una denuncia. Le doy este expediente, ¿correcto? Esta denuncia, ¿quién la ha llevado?
¿Qué conclusiones ha habido en el informe? ¿Qué infracción se ha detectado y cuándo se ha cerrado? ¿Por qué? Porque la directiva europea, esta que estamos hablando, la whistleblowing, de canal de denuncias, te obliga a llevar un registro de todas las denuncias que has tenido en el canal de denuncias. ¿Se debe registrar? No, te lo quedas por si pasa algún inspector o una inspectora y te lo piden. De momento no lo registramos, pero lo tienes que llevar. Además, el registro, si quieres te paso el modelo que tenemos nosotros en GRUCIE para que registréis, ¿no? Con los puntos principales. Te cuento por qué. Porque si una empresa de las que estáis aquí tenéis consejo de administración, en la memoria de actividades económicas tenéis que reflejar si habéis tenido algún tipo de denuncias a través del canal en la memoria de actividades económicas si tenéis consejo de administración. Entonces, esto es importante, ¿por qué? Porque, hombre, cuantas menos denuncias tengamos, mejor, porque además lo vamos a tener que dejar reflejado en esa memoria del consejo de administración y además vamos a tener que llevar este libro de registro. Entonces, por eso es muy importante para que la empresa no se vea en ningún proceso de riesgo y para que la empresa, su imagen externa hacia la comunidad externa no sea vulnerable porque esto salga hacia afuera. Entonces hay que proteger muy bien la información y hay que tener este libro de registros que ahora te voy a mostrar y hay que tener estas cosas bastante claras y sobre todo saber preguntar para no victimizar, saber preguntar y tener claro que las personas que hacen la investigación las emociones las saben gestionar muy bien y no dejarse mimetizar por nada de los que escuchan ni por nada de lo que ven. Porque muchas veces hemos tenido casos, a mí me ha pasado, de personas que, bueno, han hecho una puesta en escena importante y luego han sido personas que han puesto una denuncia falsa. Con lo cual la comisión tiene que ser una comisión muy aséptica, muy empática, para que las personas se sientan bien, pero nosotros no tomamos partido por nada, porque somos objetivos e imparciales. Y entonces no tomamos partido absolutamente por nada. Si tengo las pruebas, tengo la argumentación testifical de que esto corresponde a una infracción que es acoso sexual, lo pondré en el informe pericial. Pero la comisión de investigación no trabaja con supuestos, no trabaja con rumores y no trabaja con interpretaciones o percepciones subjetivas. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque si esto sale fuera del marco laboral y entra en un marco jurídico, lo primero que nos va a pedir el juez o la jueza es quién ha hecho este informe pericial y qué formación tiene esta persona para hacer los periciales. Entonces, mientras se queda en el marco laboral, ahí estamos un poquito, entre comillas, sostenidos y sostenidas, pero si sale a sede judicial, el informe pericial es importantísimo. Y como sabéis, una persona puede poner una denuncia en nuestra empresa y al mismo tiempo tiene derecho a irse una vía jurídica o una vía administrativa. Por eso yo os recomiendo que la comisión esté muy bien formada. Muy bien formada. De la formación de las personas miembros, perdona que te corte. En mi caso, la comisión la conforman personas formadas y a veces, bueno, se crea dos, se crea en cada supuesto de hecho. Somos 2 o 3, siempre los mismos, y luego hay personas que en función del trabajador o de la tipología incorporamos, son profesionales del sector, pero no tienen formación en acoso laboral. Yo te recomiendo que la tenga. Que todas las personas que hagan la investigación la tengan. No hay ningún artículo que yo haya leído, discúlpame, que ponga qué horas tienen que tener mínimas las personas que hacen un proceso de investigación. Yo no lo he visto. Claro, ¿qué pasa con esto? Pues que a lo mejor miras por internet y ves un montón de plataformas que te están diciendo que son obligatorias 100 horas, 80 horas, 90 horas. No hay ningún artículo que yo haya leído que ponga un número clausus obligatorio de formación. ¿Correcto? Pues digo porque a veces, pues hombre, hay empresas por ahí que a veces asustan a las empresas. Oye, es que tienes que hacer tantas horas. Bueno, no, yo tengo que hacer unas horas. Perfecto. Primero, porque me interesa como empresa. En segundo lugar, porque me interesa garantizar los derechos fundamentales de la plantilla. En tercer lugar, por mi imagen corporativa. Y en cuarto lugar, porque el marco de tolerancia es para que mi plantilla esté bien. Si usted me está diciendo que tengo que hacer 100 horas, por favor, dígame en qué artículo
se establece como obligación un número clausus de hora para hacer un proceso de formación, en este caso de procesos de investigación. No sé si habéis tenido esta duda alguna vez. Es que la duda no la tenía, sino que consideraba que era oportuno tener a una persona, o sea, hacerle firmar el acuerdo de confidencialidad, obviamente, ¿no? Pero tener una persona más legal, para que nos diera un punto de vista. Claro, es que puedes tener la comisión de investigación, como muy bien dices, formada, y luego puedes llamar a un perito judicial externo, por ejemplo, yo soy perita judicial, puedes llamar a un perito judicial externo y que te acompañe en el proceso de instrucción. Ningún problema, porque tienes mayores garantías. Mayores garantías. Hay empresas que dicen, no, yo no quiero formar una comisión de investigación y desde el minuto cero yo lo que hago es cuando tengo una denuncia en el canal que me lo lleve un externo. Las dos fórmulas son válidas siempre y cuando la comisión interna esté bien formada. Más que nada por eso, porque los periciales tienen que estar muy bien hechos. Y luego en sede judicial, si esto llega a sede judicial, evidentemente los periciales tienen un peso tremendo y las personas que hacemos los periciales muchas veces tenemos que ir a los juicios. Y claro, tenemos que defender el pericial que hemos hecho y tenemos que defender la casuística de la investigación. Por eso es importante que la comisión esté bien formada. Si me permitís, luego lo que vosotros y vosotras hagáis estará estupendo. Pero sí que es una recomendación. Vale, perfecto. ¿Bien? ¿Te parece bien? Sí. ¿Sí? Vale. Ya te lo he puesto aquí. Comisión profesionalizada. Todo el mundo tiene que guardar lo que jurídicamente se llama sigilo, confidencialidad. Hay que ir rápido, diligencia, por si la víctima está sufriendo y hay que tomar alguna medida cautelar. Y recordamos que os puede venir una persona, tanto denunciante como denunciada. Los testificales no suelen venir acompañados o acompañadas, pero sí un denunciante o un denunciado, hombre o mujer, puede venir acompañado de su letrado o letrada. Y muchas veces viene acompañado del comité de empresa, una de las personas del comité de empresa. Claro, las personas que acompañan en esa entrevista son personas que tienen que estar en silencio. Tienen que estar en silencio, pueden tomar notas, pueden escuchar, cuando se acabe la entrevista pueden compartir con el denunciante, con el denunciado, pero no se recomienda que estas personas tengan voz en esa entrevista, ¿correcto? ¿Por qué? Porque ahí quien lleva el tema de la entrevista es precisamente la comisión de instrucción. Pero pueden venir acompañadas y en el procedimiento que hagáis del canal de denuncias, yo recomiendo, y en el protocolo también, que si se da algún tipo de diatriba en este sentido, que pongáis que la persona puede venir acompañada de su abogado o su abogada o de la persona que considere oportuno. No sé si esto lo conocíais también. Tenemos una pregunta también muy interesante. En este caso es, ¿cómo se aplica el protocolo de acoso cuando ambas partes involucradas son personas trabajadoras de contratas? De subcontratas. Sí. Bien, claro, si tú contratas a una empresa proveedora, esa empresa proveedora, si tiene más de 50 personas en plantilla, tiene que tener un protocolo. Y si tiene menos de 50 personas en plantilla, tiene que tener un protocolo. Todas las empresas tienen que tener un protocolo. Aunque seas un autónomo que tengas 10 trabajadores o 7 trabajadores, todas las empresas tienen que tener un protocolo de acoso. Todas. Y esto muchas veces no se sabe. Claro, si tú tienes 2 trabajadores que son de una subcontrata y estos trabajadores han ejercido alguna conducta impropia sobre alguna persona de tu empresa, evidentemente tú tienes que activar el protocolo nuestro, el de tu empresa, y tienes que ponerte en contacto con la otra empresa para decirle que hay una incidencia de denuncia y que ellos tienen que hacer su propio proceso de investigación y activar su propio protocolo. Muchas veces lo que se crea es una comisión mixta. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues por ejemplo, en BlueCIEP tenemos nuestro protocolo. Si alguna persona de una subcontrata tuviéramos este problema, pues llamaríamos al compliance officer de la otra empresa, le diríamos que hemos activado nuestro protocolo y que ellos hagan lo mismo con su protocolo. Y a veces se crea una comisión mixta entre las personas de la otra empresa, en este caso BlueCIEP, por ejemplo, y haríamos una comisión de investigación mixta. ¿Qué pasa si una empresa de esta subcontrata no tiene protocolos? Que tiene un problema. Que tiene un problema.
Porque todas las empresas tienen la obligación de tener un protocolo de acoso sexual independientemente del número de trabajadores que tenga. Si un autónomo tiene 2 o 3 personas, hay que tener un protocolo de acoso sexual y acoso por razón de sexo. Por eso recomendamos que a toda vuestra proveeduría, y más si tenéis un plan de igualdad, les enviéis un correo electrónico, les enviéis un flyer, cualquier cosa a través de vuestros medios de comunicación para decirles que estáis comprometidos con la igualdad, que toda su proveeduría está sometida al compromiso de la igualdad y la tolerancia cero. ¿Por qué? Pues precisamente para eso, para garantizar que toda vuestra proveeduría está informada de vuestro compromiso con la igualdad y la tolerancia cero. Tendríamos que activar el protocolo nuestro, en tu caso, de esa subcontrata, y la otra empresa tendría que activar su protocolo. Y tendría que poner en marcha su investigación. Y en esa investigación, si ambas empresas se entienden, se puede crear una comisión mixta. ¿Tenéis alguna pregunta más? Pues mira, a raíz de que estás comentando con los vínculos externos, Patricia también nos dice que le ha pasado algo con la persona de recepción. Un externo le ha solicitado su teléfono personal y ella no le ha dado ninguna importancia, pero Patricia nos pregunta si a nivel interno la empresa o la comisión tendría que tomar alguna medida. Claro, el artículo 12 de la ley de Irene Montero del solo sí es sí, este punto lo deja claro. Todas las empresas tienen que formar e informar a las mujeres en función de los puestos en el que están del riesgo de sufrir violencia sexual. Es decir, hay que hacer una valoración de los puestos de trabajo donde haya mujeres. La ley lo circunscribe a mujeres. Yo aquí este punto, la verdad es que no me gusta mucho porque yo lo abriría también a hombres y mujeres que puedan sufrir violencia sexual. Pero la ley solo focaliza en las mujeres. Artículo 12 de la ley del solo sí es sí. Si lo buscáis en Google, iros al artículo 12. Claro, este artículo 12 obliga a la empresa a tener una valoración de los puestos de trabajo introduciendo la violencia sexual. Si tú tienes una chica en recepción, ese puesto de trabajo que mayoritariamente es femenino por rol y estereotipo de género, está sometido a una mayor frecuencia de paso. ¿Qué quiere decir esto? Pues que está sometido a una interacción de clientela, está sometido a una interacción de empresas, de colaboradoras y evidentemente está sometida a una mayor interacción. En esa mayor interacción puede venir alguien y puede pedirle el teléfono, ¿correcto? Bien, entonces en este caso, esta persona que le pide el teléfono está vulnerando su intimidad y su integridad moral. A partir de aquí, esa recepcionista evidentemente está expuesta a una mayor frecuencia de paso de sufrir un riesgo de violencia sexual, que recordamos, puede ser desde una lingüística inapropiada, desde un acercamiento inapropiado, desde una frase como la que has dicho, porque si yo no te pido nada, no tengo por qué escuchar nada. Y esta ley sí que os obliga a que echéis un vistazo a vuestra política de riesgos laborales y introduzcáis la violencia sexual en todos los puestos que están ocupados por mujeres. Claro, estás hablando de una recepcionista. Una mujer que está sola en una oficina, que no está expuesta a interacción de paso, evidentemente está en menor frecuencia de exposición a ese riesgo. Pero la ley del solo sí es sí os obliga a analizar esto y os obliga a dar formación a la plantilla en violencias sexuales. Foco a los puestos que están representados mayoritariamente por mujeres. ¿Conocíais este punto de la ley del solo sí es sí que os obliga a introducir la violencia sexual en la valoración de los riesgos psicosociales de los puestos? ¿Alguna persona de aquí lo conocía? ¿Nadie? Os enviamos el BOE con la ley del solo sí es sí. Mirad el artículo 12, por favor, y ahí lo tenéis absolutamente todo. ¿De acuerdo? Vamos a recapitular. Protocolos obligatorios. Acoso sexual, acoso por razón de sexo, ciberacoso e integridad moral.
hay que actualizar el protocolo. Si lo tenéis desactualizado, y el protocolo hay que actualizarlo con ciberacoso e integridad moral. ¿Qué es el ciberacoso? El ciberacoso es todo el acoso digital. Si yo estoy trabajando con un teléfono de la compañía, si yo estoy trabajando con un medio tecnológico de la compañía y este medio tecnológico lo utilizo para pasar imágenes sexualizadas, para pasar vídeos sexualizados, para poner alguna lingüística poco prudente, evidentemente esta utilización de las nuevas tecnologías a través de instrumentos para desarrollar nuestra actividad laboral, si se hiciera un mal uso en este tema de sexualización o cualquier tipo de abuso lingüístico, verbal o visual, sería ciberacoso. Y hablamos de integridad moral cuando se vulnera la dignidad de las personas. Entonces, yo os recomiendo que actualicéis el protocolo en el caso de que solo lo tengáis como acoso sexual y acoso por razón de sexo. Tenemos la ley de discriminación y trato. Claro, aquí esta ley no nos obliga exactamente a tener un protocolo. Lo que sí que nos dice es que tenemos que tener alguna medida preventiva, manual de buenas prácticas, una guía de buenas prácticas, lo que queráis, no tiene por qué ser un protocolo, donde la plantilla sepa que no se puede discriminar por raza, por etnia, por religión, por hablar catalán, por hablar castellano, por estar en una central sindical, por no estar. Todo eso es discriminación por edad, por etnia, por religión, por raza. Y esta ley es una ley que también nos aplica a la compañía, pero que no obliga directamente a elaborar un protocolo. Lo que sí que ya es una obligación por el artículo 12.1 de la ley del solo sí es sí, ¿vale? La obligación de las empresas para arbitrar procedimientos específicos para la prevención del acoso psicológico. Este artículo antes no estaba. Antes de la ley del solo sí es sí, que es esta, la ley de integridad y libertad sexual, el protocolo de Moving no era obligatorio. El que era obligatorio era el de acoso sexual por la Ley de Igualdad del 2007. Con el artículo 12.1 lo deja clarísimo la ley, Lo vuelvo a repetir, os lo he puesto en negrita. Arbitrar procedimientos específicos para la prevención del acoso psicológico. Y luego, el protocolo LGTBI, que evidentemente forma parte de esa ley LGTBI que tenemos ya que empezar a trabajar. Entonces, estos son los protocolos que en este momento cubrirían perfectamente todo el espectro de responsabilidad. Luego tenemos los otros que os he citado, el protocolo de desconexión digital, el protocolo, evidentemente, de todo lo que es el trabajo, el protocolo de prevención de riesgos laborales. Todos estos son protocolos que también deberíamos tener, pero la obligación real son estos 4 protocolos que tenéis aquí. Insisto, este no tiene por qué ser un protocolo. En algunos convenios colectivos ya hay cláusulas, por ejemplo, de violencia de género. Entonces, no en todos los convenios. Pero si en algún convenio que os pertenezca como empresa lo leéis y veis que hace referencia a la violencia de género, sí que se recomienda que las empresas que tenéis un plan de igualdad hagáis un guiño en las acciones positivas de vuestro plan de igualdad a la violencia de género. O bien con un protocolo de gestión, o bien poniendo alguna persona de referencia que esté formada para acompañar a alguna mujer que pueda estar sufriendo violencia de género, o para acompañar a algún hombre que pueda estar sufriendo violencia intrafamiliar. Entonces, en algunos convenios ya está, en otros convenios todavía no está. Pero en cualquier caso, también es un marco inteligente de prevención para garantizar la satisfacción de la plantilla. Y la persona de referencia está para detectar y acompañar a alguna mujer que pueda sufrir violencia de género. Ese acompañamiento, ¿a qué se ciñe? Pues se ciñe a presentarle a la mujer cuáles son sus derechos, cuáles son el circuito donde puede ser atendida, donde tiene psicólogos y psicólogas a coste cero, cuál es la renta activa por ser fruto de violencia de género, cuáles son los derechos laborales que tiene una mujer por ser víctima de violencia de género, en fin, que esta persona lo que le ayuda es hacer este recorrido de acompañamiento hasta que la mujer decida denunciar si es que quiere denunciar, ¿no? O considere otras vías oportunas. Pero muchos convenios ya están estableciendo el guiño a la violencia de género. Y muchos planes de igualdad ya están instrumentalizando acciones positivas donde hacen un guiño a la violencia de género. Y como os decía, os lo he puesto en esta slide, acoso en línea, ciberacoso,
todo lo que sea amenaza sexual a través de la línea telefónica, a través del ordenador, acoso sexual en línea, ¿sí? La dimensión digital de violencia psicológica, el discurso de odio sexista a través de todo lo que sean dimensiones digitales, todo esto es ciberacoso. Y entonces también recomendamos que el protocolo esté actualizado introduciendo la figura del ciberacoso. Esto lo tenéis en el Ministerio de Igualdad, ¿eh? El Ministerio de Igualdad tiene un protocolo actualizado donde incluye el ciberacoso y la integridad moral. Lo digo por si queréis actualizarlo a través del Ministerio, tenéis ahí todas las indicaciones. Lo podéis hacer de la manera que consideréis oportuno, pero el del Ministerio está bastante bien. ¿Alguna pregunta ahora, hasta ahora? Ahora no, Miriam. Vale. Cuando llega una denuncia al canal de denuncias, evidentemente el canal de denuncias tiene que estar visible. Ya sabemos que tiene que estar en la página web visible, ¿bien? Por la directiva europea. En el momento que entra una denuncia en el canal, la persona que gestiona el canal, el compliance officer o la persona que designéis, tiene que hacer un acuse de recibo en un plazo máximo de 7 días. Es decir, llega una denuncia al canal, la recibe la persona que gestiona el canal y esta misma persona devuelve acuse de recibo a la persona que ha puesto la denuncia diciendo que hemos recibido la denuncia. Una vez que se ha recibido la denuncia y el acuse de recibo se ha formalizado, se activa el protocolo. Si el compliance officer ve que en el canal ha llegado una denuncia de moving, activa el protocolo de moving y evidentemente la comisión que esté asociada, ¿no?, al moving. Si es una comisión de investigación que lo va a investigar todo, a esta comisión. Si es un perito o perita judicial que lo queréis hacer de forma externa, pues se avisaría a este perito o perita judicial externo de que ha llegado una denuncia al canal. Muy bien. En el momento que llega la denuncia al canal, se firma un documento de confidencialidad. Documento de confidencialidad que se tiene que guardar. Y lo que comentábamos antes, se hace un registro. Ha llegado la denuncia y a esta denuncia le pongo un número de registro. Bien, analizamos lo que ha llegado en el canal, vemos qué carga tiene esa denuncia y a partir de aquí empezamos el proceso de investigación. Concluimos si hay infracción o no hay infracción y a partir de aquí la directiva nos permite ampliar un poquito el plazo. Los informes periciales siempre llevan recomendaciones. A veces no tenemos pruebas suficientes para evidenciar que ha habido un moving, por ejemplo, o incluso un acoso sexual, aunque es más fácil porque el acoso sexual con una sola vez basta. Y lo que hacemos cuando no podemos constatar en los periciales que realmente hay una infracción y tipificarla, hacemos unas recomendaciones activas. ¿Qué ha pasado muchas veces? Que muchas empresas en los periciales hemos puesto las recomendaciones activas y no nos han hecho mucho caso. Y esas mismas empresas han sido denunciadas en Inspección de Trabajo. Claro, Inspección de Trabajo, si tú a un informe pericial donde hay unas recomendaciones activas no le haces caso, no estás en la finalidad de preservar los espacios de tolerancia cero y de corregir las posibles cositas que nos puedan traer esa desigualdad o esos comportamientos poco inteligentes. Entonces, yo me he encontrado personalmente 2 empresas que Inspección de Trabajo las ha sancionado por no hacer alguna de las recomendaciones activas que se han propuesto en los informes periciales. ¿De acuerdo? Bueno, cuando ya tenemos toda la información, toda la documentación, la guardamos por protección de datos, registramos en el libro de registro quién ha llevado la investigación, número de registro, cómo se ha concluido, en qué fecha se ha concluido. Esto lo cerramos y los datos, a los 3 meses por protección de datos, se pueden anular. ¿Vale? Bien. ¿Qué delitos, qué se admite en una denuncia? Pues lo que se admite en una denuncia es, claro, todo lo que vulnere mi código ético y todo lo que vulnere mi código de conducta. Cualquier acto ilícito o contrario a los valores y los principios de la compañía. Por eso es muy importante que cuando una persona entra a trabajar a la empresa, aparte de firmar el contrato, se le dé a leer el código ético o código de conducta de la compañía, porque en el momento
que firme ese documento está comprometido con esa norma que estamos construyendo entre todas las personas de la empresa. Si hay un comportamiento ilícito que vulnera esa norma, está vulnerando la norma de la compañía. Con lo cual, eso sería una admisión de esta denuncia. ¿Qué no se admite en la denuncia? Pues bueno, no se admiten cosas que nos han dicho terceros, cosas referenciales, ¿no? Hechos que son de una naturaleza distinta a lo que es un delito. En este caso, como comentaba antes, ¿no? Los conflictos. Los conflictos no son un delito penal. No sería una investigación formal, documentada y procedimentalizada frente a un conflicto, pero sí el compliance officer sí que tendría que atenderlo, porque todo lo que entra en el canal se tiene que atender, porque es responsabilidad de la empresa atender todo lo que entra en el canal. Cuando os comentaba antes que es muy importante el papel de los mandos intermedios, ¿por qué es muy importante? Porque imaginaros que una persona le comenta a un mando intermedio, hombre o mujer, mira, me está pasando esto con tal persona, está vulnerando mis derechos, yo qué sé, me está agrediendo, tiene una política sexualizada conmigo, lingüística, y se lo comenta al mando intermedio. Y este mando intermedio, esto no le hace mucho caso, ¿correcto? No le hace mucho caso, lo normaliza, mira por otro lado y esto queda ahí como si nada. Bien, si esta chica en un momento determinado pone una denuncia sobre la persona que le está ejecutando este acoso y se hace el proceso de investigación, evidentemente al mando intermedio se le va a llamar como testifical, ¿correcto? Si se dirime que ese mando intermedio tenía esta información y con esta información ha mirado para otro lado, y no ha hecho nada, sí que hay una responsabilidad empresarial. ¿Por qué? Porque ese mando intermedio ahí lo ha puesto la empresa. Y cuando la empresa pone a una persona como mando intermedio, está poniendo a una persona de compañía con unas funciones claras. Entonces, si ese mando intermedio hubiera tenido la información y hubiera mirado para otro lado y se iniciara un pericial o una investigación y se concluyera que este señor tenía la información y no ha hecho nada, ahí en un proceso judicial sí que este mando intermedio tendría responsabilidad, pero sobre todo quien tendría responsabilidad es la compañía. Porque claro, yo pongo a un mando intermedio como una persona, ¿no?, que es garante de mis políticas, que es garante de mi cultura y que es garante de mi ética y de mi código ético. Entonces, es súper importante que los mandos intermedios no miren para otro lado. ¿Entendéis este punto? ¿Sí? Bueno, a partir de aquí, la gestión de la información. ¿Quién es el responsable del sistema? Esto lo tiene que saber también la Comisión de Igualdad, lo tiene que saber también en la Comisión de Seguridad y Salud, lo tiene que saber, evidentemente, el Departamento de Compliance, ¿sí? ¿Cómo vamos a gestionar procedimiento de gestión del canal de denuncias, código ético, cómo se va a recepcionar la denuncia? La denuncia puede ser anónima o simplificada, es decir, yo puedo denunciar y nadie va a saber que denuncio yo. Porque la única persona que va a saber quién es el denunciante es la persona que hace el proceso de instrucción y no todas las personas del proceso de instrucción. ¿Bien? La denuncia puede ser anónima o puede ser significada. ¿Significada qué quiere decir? Yo me llamo Miriam, pues mira, yo denuncio como Miriam, estoy en este puesto y denuncio a tal persona. Me significo. ¿Bien? Cuando llega esa denuncia, el compliance officer o la persona que gestiona el canal hace una primera valoración. ¿Esto se fundamenta o no se fundamenta? Sí, pues venga, si tiene fundamento, pasamos al proceso de investigación interna y abro ese libro de registros. Entonces, claro, es muy importante en un pericial, si hay recomendaciones, monitorizar, es decir, hacer que esas recomendaciones se cumplan, no todas, las que la empresa considere más oportuna, para monitorizar que esto no vuelva a repetirse. ¿Bien? Porque en el caso de que se vuelva a repetir, no sería lo más adecuado para la empresa, porque no estaría garantizando ese espacio de libertad, ese espacio de prevención y ese marco de tolerancia cero. Entonces, los procesos de investigación hay que hacerlos muy bien. Y yo lo que os pido de verdad, porque he visto muchas cosas, es que no miréis para otro lado, porque el moving no se puede dar, el acoso psicológico no se puede dar si las personas no miran para otro lado. El abuso verbal,
las zonas de proximidad, los tocamientos que yo no he pedido, no se pueden dar si las personas no miran para otro lado. Analizar si la empresa tiene sesgos de género inconscientes, analizar si en un momento determinado tenemos una plantilla que puede tener una cultura un poquito distinta con estos temas, ¿no? Tenerlo en cuenta para hacer una acción pedagógica de impacto sobre estas personas. Al final, lo que se quiere es que la gente esté bien, que sea libre y que venga a trabajar sin ningún tipo de cortapisas y, evidentemente, sin ningún tipo de vulneración de sus derechos fundamentales. Gritar a una persona en el puesto de trabajo hoy en día es violencia laboral. A la gente no se la puede gritar. Gritar en el puesto de trabajo es violencia laboral. Insultar a una persona con frases tan poco inteligentes y tan poco cuidadosas como eres tonto o eres tonta es violencia laboral. A la gente no se la puede menospreciar. Frases como, que yo las he escuchado mucho en mi generación, permitirme la licencia, aquí se hace esto, así se hace esto porque lo digo yo. Si no te gusta, la puerta es muy grande. Y frases en otra magnitud, todo eso es violencia laboral. A las mujeres no se nos puede tratar como tontas, ni a las mujeres ni a los hombres. Se llama mansplainer. Mansplainer es un fenómeno de violencia laboral, que es tratar a las personas como si fueran tontas, con frases condescendientes. Bueno, a ver, que no te enteras. Te lo voy a explicar despacito para que te enteres, ¿eh? No, a mí no me trates con condescendencia, sea hombre o sea mujer, porque cuando me tratas con condescendencia me estás tratando desde una visión misógena y evidentemente desde un plano superior cognitivo y operacional. Entonces, ojo con la condescendencia, porque la condescendencia puede acabar en un fenómeno de mansplainer. Otro fenómeno que es violencia laboral es mansderrumping. Perdonad que os lo diga en inglés, pero no tenemos todavía una denominación aceptada en castellano o en catalán. Mansderrumping, interrumpir a una persona cuando está hablando. Cállate, que lo que dices no sirve para nada. No interesa lo que dices. Claro, todo esto es vulneración de la integridad moral de las personas, con lo cual es violencia laboral. Violencia laboral. A las personas no se les puede romper el corazón ni se les puede romper la dignidad. Entonces, cuidado, porque hay muchas cosas que por la educación hemos normalizado. Las bromas, porque la gente se pasa 8 horas trabajando y evidentemente hay que tener un buen ambiente, pero ojo con las bromas, porque las bromas en un momento determinado pueden crear un conflicto y las bromas en un momento determinado pueden convertirse en otra cosa, porque yo no he pedido nada. Si no he pedido nada, no tengo por qué escuchar nada. Y esto es muy importante que quede constancia. Y recordamos, el acoso sexual con una sola vez basta. No hace falta que me persigas como en el acoso laboral, que es más una forma más continuada hasta ver qué hacemos con el artículo 1 del convenio 190. Pero, evidentemente, una lingüística inapropiada que yo no he pedido una sola vez constituye acoso sexual. Y con la ley LGTBI, que hay que preservar los espacios seguros para las personas del colectivo, si alguna persona se riera de una persona porque se expresa siendo hombre en femenino o siendo hombre en masculino o tiene unas formas más masculinas o más femeninas, en mi generación a estas personas se las llamaba amaneradas, término en desuso, ya no se utiliza. Aún quedan algunos fragmentos por ahí, pero ya no se suele utilizar. Claro, yo me acuerdo que en mi generación la gente se reía de una persona amanerada. Ahora mismo, si entrara en alguna compañía una persona que tuviera una expresión de género abierta y a alguien se le ocurriera, por hacer una broma, por hacer un chiste o por hacer una gracia, reírse de esta persona por su expresión de género abierta, ¿sí? Evidentemente, con una sola vez basta, esto sería acoso por orientación de género. ¿Bien? Y una cosa que a mí me dejó de piedra el otro día cuando leía el último artículo de Sociología y Comportamiento, que sepáis que han subido los delitos de odio contra el colectivo LGTBI y concretamente en Cataluña han subido muchísimo. Si alguien tiene ahora mismo un ordenador o un móvil y lo queréis chequear, veis que los delitos de odio han subido bastante en el siglo XXI, año 2025. ¿no? Que ya es impensable, ¿no? Que todavía estemos con estas cosas. Bueno,
¿Habéis estado bien? ¿Tenéis alguna otra pregunta? Sí, gracias por darme paso. Ahora mí también me ha abierto el micro. Miriam, que me parece muy interesante, sobre todo lo último que has dicho de los ejemplos. Sí. Y aquí yo tengo un ejemplo que te quiero proponer que no me genera dudas, pero siempre me lo ponen, me lo debaten mucho el abogado de la persona presuntamente acosadora. Frases como, por ejemplo, no te lo voy a explicar porque te vas a ir a los 2 días, porque aquí nadie aguanta. ¿Tu abogado o tu abogada qué te dice de esto? A ver, el abogado aquí soy, como aquel que dice, soy yo porque formo parte también del departamento jurídico, pero vale. Yo me refiero a los abogados defensores de los trabajadores que son presuntamente acosadores. Pero que dicen que no es considerado un acoso. Pero no es considerado un acoso porque no tiene la reiteración de la conducta, ¿correcto? Pero sí es una vulneración de la integridad moral de la persona. Exacto. Y si quieres, hablo con tu abogado un día que quieras y lo ponemos en común. Perfecto, perfecto. Porque estás rompiendo la dignidad de la persona y además estás basándote en una presuposición, ¿no? Y además estás ejerciendo una visión de una proyección que no ha sucedido, pero que parece que puede suceder porque tú te estás imbuyendo de una autoridad moral, ¿correcto? Y yo esta autoridad moral no te la he pedido. Correcto. Vale, perfecto, es que estoy tomando notas de lo que estás diciendo. No, si no, me llamas un día y te lo explico. Además, tengo una sentencia del Tribunal Supremo que habla de este tema. No exactamente de esta frase, pero una frase muy parecida. Parecida, muy bien. Sí, que te puede venir bien, que te puede servir. Perfecto, pues muchas gracias. Gracias a ti. ¿Tenéis alguna pregunta más? ¿Estáis bien? Parece que ya no tenemos más preguntas, Miriam. Bueno, sí, mira, Adelaida ha abierto su micro. Adelaida, no sé si quieres intervenir. Hola, yo soy Gemma. Hola, Gemma. Gemma, sí. Hola, yo quería hacer una consulta. Me gustaría saber técnicamente este canal ético. Somos una empresa pequeña, 10 trabajadores. Saber si la podemos implementar en la página web, si técnicamente hay alguna manera de hacerlo sin tener que contratar fuera. Tú tienes, como no tienes más de 50 personas en plantilla, corrígeme, Gemma, si me equivoco, si eres tan amable, como no tienes más de 50 personas, no tienes obligación de tener el canal de denuncias. Sí, lo sabemos, pero... Otra cosa es que tú quieras hacerlo. Sí, pero somos empresa municipal. Vale, entonces sí que te recomiendo que lo tengas. En este caso es recomendable. Sí. Y sí. la pregunta era, técnicamente... Técnicamente que se puede hacer, ¿verdad? Sí, y porque además, fíjate, el canal de denuncias lo que es recomendación, no es obligación, ¿vale? Se recomienda que esté instrumentalizado por un software, ¿vale? Te podemos dar una referencia del canal de denuncias, que el software que tenemos en GrunCIEF, y sin problema ninguno te pones en contacto con el proveedor nuestro, que además es bastante bueno, bastante económico y funciona súper bien. Te explico. El software, ¿cómo funciona? Para preservar la identidad de la persona informante o denunciante, imagínate, yo pongo una denuncia en el canal y en el momento que pongo la denuncia en el canal, si yo estoy poniendo la denuncia desde un ordenador de la empresa, el software borra los datos del IP de mi ordenador, borra los metadatos. Bien, imagínate que yo pongo una denuncia verbal, que en vez de escribirla, quiero ponerla verbal. El software lo que hace es distorsionar la voz para que nadie pueda reconocer, ¿no?, que tú eres la persona que pone la denuncia. Por ejemplo, en el caso de que sea una denuncia anónima. Como te comentaba antes, el software puede poner también tu código ético, puede poner el modelo de denuncia y puede poner las consideraciones que tú quieras. Desde el momento que tú pones una denuncia en el canal, se crea un código. Un código. Imagínate que yo soy la persona que está haciendo la investigación, ¿vale? Tú pones la denuncia y automáticamente yo creo un código que es un código entre tú y yo. Tú con ese código, como dice la ley,
tú puedes ver cómo va la investigación. Tú dices, mira, he tenido la entrevista con Miriam y me he olvidado de subir esta prueba o me he olvidado de decirle cualquier cosa. Tú misma, a través de tu código, puedes subir a ese software toda la documentación que consideres oportuna. El mismo software protege los datos, ¿correcto? Y es una garantía segura. ¿Este software nos lo podrás enviar? Sí, te lo envío. Te envío la persona de contacto y te pones en contacto con ellos. Aquí nosotros, nada más, es el que tenemos nosotros en la compañía y funciona súper bien, súper bien. No tienes obligación, acuérdate, ¿eh? Es una recomendación. Hay empresas que dicen, yo no quiero invertir en un software y quiero hacerlo todo manualmente. No hay ningún problema, pero tendrás que llevar muy bien el documento de confidencialidad, la protección de datos, la trazabilidad documental. ¿Me sigues? Sí. Claro, el software lo que hace es que te garantiza absolutamente todo y ante un proceso judicial el software te viene súper bien, porque desde el momento cero tú lo tienes todo ahí guardadito, todo guardadito. De acuerdo. ¿Eh? De acuerdo. Y si finalmente quisiésemos, no hubiese recursos económicos y tuviésemos que hacerlo manualmente. Hay una trazabilidad documental. Por ejemplo, sí, un documento de trazabilidad. Pues venga, llega la denuncia. Muy bien, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Acta de envío, ¿no?, de recibo a la persona denunciante. 2, documento de confidencialidad. 3, cuando hacemos las entrevistas siempre recomendamos que sean grabadas por Teams, con la autorización de la persona, evidentemente. ¿Por qué grabarlas por Teams? Pues porque el Teams es una herramienta que no es susceptible de tener ningún interés de conflicto personal para la empresa o no. En segundo lugar, porque si esto va a ser judicial, es bueno dejar grabadas las entrevistas, ¿de acuerdo? Y en tercer lugar, porque cuando tú haces el acta de lo que se ha hablado entre las personas, si tienes el audio grabado, a la hora de hacer el acta, está bien analizar los audios y cuando haces la transcripción literal de lo que se ha hablado, se genera un acta que tú le envías a la persona que le has hecho la entrevista para que te firme conforme lo que se ha hablado es realmente lo que se ha hablado. Y además tenemos la grabación que garantiza que lo que se ha dicho en esa entrevista es fidedigno. Y esto es importante. ¿Bien? Después, una vez que ya tienes el acta, ¿no?, con toda la transcripción fidedigna o bien grabada o si no es grabada, bueno, tomar las notas más fidedignas que se puedan, a partir de aquí tú tendrás todo lo que es el informe pericial. ¿Cómo se hace un informe pericial? El documento de informe pericial. ¿De acuerdo? Vale. ¿Qué pasa? Muchas veces en las diligencias, cuando nos mandan las pruebas, a lo mejor nos mandan un audio, por ejemplo, ¿no? O nos mandan un pantallazo de WhatsApp. Ojo, porque, como he dicho al principio, la comisión de investigación no somos ni jueces ni juezas, no tenemos capacidad potestativa. Entonces, si me mandan un audio, yo lo escucharé, pero yo no puedo decir que ese audio, ¿sí?, es fidedigno, porque no sé si está hackeado o no está hackeado o está sometido, ¿no?, a un medio de pruebas que pueda descontextualizar lo que el audio en sí quiere pretender con la finalidad. Entonces, muchas veces, cuando son investigaciones potentes y difíciles y tenemos pruebas de audio, sí que echamos mano de un perito especialista en audios y grabaciones. ¿Para qué? Para que ese perito o perita especialista dé fe de que ese audio no ha sido hackeado o no ha sido distorsionado por medios digitales. ¿Bien? Sí, vale. De acuerdo. Por eso te lo digo que todo esto es importante, porque no somos ni jueces ni juezas en los procesos de investigación. Muchas gracias. A ti. Miriam, parece que ya hemos terminado con todas las preguntas. Pues daros las gracias a todas las personas que estáis aquí por vuestro tiempo, por confiar en mí, por el debate y cualquier cosa que necesitéis, pues estamos a vuestra disposición. Gracias, Miriam. Gracias por vuestra participación. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias a todos y a todas.